días. Quiero ante todo agradecerles, bueno, en primer lugar a la organización de la feria, ¿no? Un importante foro para presentar el libro de una personalidad como el caso de Patricia Poleo, a quien le voy a agradecer la confianza y el cariño que siempre me ha demostrado al pedirme que presente su libro Fugitiva en Rosa. Los que sentimos pasión por el periodismo y la verdad, sabemos del honor y compromiso que significa presentar un libro que es testimonio desgarrador de los riesgos que se corren cuando has hecho de la verdad una misión de vida, una obligación libertaria y democrática. Por eso he venido a acompañarla desde Caracas y a reencontrarla después de 6 años que se fue del país, en este día tan especial, en una etapa tan inesperada y dura de su vida, cuando ha asumido con coraje y dignidad su condición de exiliada política y de fugitiva. Solo un régimen dictatorial apela a métodos tan perversos como la siembra de acusaciones y juicios penales a sus adversarios para desactivarlos y silenciarlos. Como es de conocimiento público y comunicacional, Patricia fue involucrada en la autoría intelectual de un crimen a un fiscal, al que nadie dio crédito. Aún antes de que lo desmintiera, el impostor que fungió de testigo estrella contratada para acusarlo junto a otros 4 venezolanos igualmente inocentes. No era la primera vez que el gobierno de Hugo Chávez intentaba neutralizarla, desprestigiándola y silenciándola. En ese sentido, el gobierno, aunque la ha hecho sufrir hasta lo indecible, fracasó en su intento de callarla. Su primer libro, Tras la huella de Montesinos, que fue producto de una persistente investigación que llevó a descubrir la presencia en Venezuela al prófugo peruano Vladimiro Montesinos, protegido por el gobierno de Hugo Chávez, aunque 1000 veces lo desmintieron y se burlaron de las pesquisas realizadas por Patricia Poleo, calificándolas como si se tratara del cuento del gallo pelón, para tener luego que rendirse ante las evidencias que ella publicó. Por más que lo intentaron, no pudieron esconder la verdad y finalmente, ante la evidencia de la presencia y protección al siniestro personaje y la presión de la opinión pública, tanto nacional como internacional, tuvieron que entregarle al gobierno peruano a Vladimiro Montesinos. Ese trabajo periodístico le mereció a Patricia el premio Rey de España. En esa oportunidad la acompañé a Madrid para recogerlo. Ahora he venido a esta ciudad del exilio a testimoniarle mi profunda amistad y admiración. Cuando le conté a un amigo que vendría a Miami a la feria para presentar el libro, me preguntó si mi presencia aquí junto a ella y los exiliados no me traería más problemas de los que ya tengo con el gobierno o en los medios donde yo trabajo, que prefieren amordazarse e ignorar a los perseguidos políticos antes que provocar acciones como la del cierre que se está haciendo actualmente en Venezuela, con las pocas emisoras que todavía quedan que no controlan. Le contesté a mi amigo que eso yo no lo había pensado, pero una vez que me lo planteó, vendría con muchísima más razón. Y aquí estoy, para hablarles de esta fugitiva excepcional, de su calidad humana y honestidad, de una periodista que no entrega su conciencia a unas situaciones más difíciles y desesperadas, como en ese momento de la odisea infernal, cuando pudo escaparse en medio de un mar de leva que la llevó desde las costas del estado Falcón, Venezuela, hasta la isla de Curazao. A través de sus relatos, Patricia nos muestra una novela de sí misma. Una mujer que ha logrado mantenerse fuerte, siempre ha sido un ejemplo de fortaleza. Pero también hay un ser que palpita con gran intensidad, que sabe exorcizar el dolor, la soledad y el miedo. Narra en las páginas
Fugitiva en Rosa, textual, que había luchado siempre por no tener miedo. Había aprendido, afirma, que lo importante no es sentir miedo, sino aprender a superarlo. Mi miedo ahora era no saber manejar el dolor de las ausencias. En el exilio se había profundizado el terror a no poder estirar la mano y tocar los afectos. El terror a perderlos y a no tenerlos más. El insomnio es el peor compañero del exiliado. Y en una de las miles de vueltas que daba cada noche sobre mí misma, intentando rescatar el sueño, alcanzaba la fe en que esta pesadilla ya era un término. En Fugitiva en Rosa, el dolor se transmuta en una afirmación de la voluntad de perdonar y no anidar resentimientos. Cuando llora, y lo hace amargamente, se pregunta atormentada, ¿cómo hará para perdonar? Cuando Giovanni Vázquez, el llamado testigo estrella, confesó que había mentido, Patricia escribe: lejos de la reacción lógica que cualquiera esperaría de mí al sentirme liberada de culpas, mientras veía en la televisión a ese infame declarando, daba golpes descargando mi rabia contra la pared y lloraba amargamente. Enfrentarme a los detalles de cómo me habían destrozado la vida no era fácil para alguien que, como yo, estaba acostumbrada a defenderse. ¿Cómo iba a ser yo para perdonar esto? Se pregunta. El tiempo, por supuesto, que todo lo cura, o por lo menos lo alivia, hará que Patricia perdone, pero no olvide. No es conveniente olvidar. Al margen de su sufrimiento personal, hay que documentar este tiempo de terror y crueldad para evitar que las próximas generaciones puedan padecer los mismos horrores y pueda repetirse esta experiencia tenebrosa en Venezuela, despiadadamente vulgar y autoritaria. En su proceso de adaptación al exilio, el lector puede asomarse e imaginar cómo se enfrentó Patricia a un cambio drástico de vida. Ella dice: yo que había sido intensa, sentía que no sentía, que pisaba una grama que no era tan verde, saboreaba algo que realmente no sabía. Metía los pies en un mar que no salaba, me mojaba con una lluvia que nunca empapaba, que giraba el rostro hacia un sol que quemaba. Sentía que estaba haciendo una vida que no era vida. Y me atormentaba la idea de no poderle dar un verdadero hogar a mi hija, un hogar como aquel que habíamos dejado vacío y que yo imaginaba aún con la almohada marcada por el descanso de la última noche. Me taladraba el cerebro la idea de que si no habría sido mejor la cárcel que el exilio. Sin embargo, el exilio, reconoce Patricia en el libro, le ha dado a su hija una familia compuesta de tíos ingenios o sangre coincidente, pero afines en historias, principios e ideales. Y la escuela pública le ha regalado amigos de todos los colores, nacionalidades y religiones, a quienes ama por lo que son, no por quienes son o por lo que tienen. En fin, Fugitiva en Rosa es un inventario de atrocidades narradas sin afectaciones, que no solo desnuda los métodos infames de un régimen despreciable, sino de unos cuantos desleales e inconsecuentes ubicados en la acera del frente, es decir, en la nuestra, capaces de venderle su alma al diablo, que si no los conociéramos bien, diríamos que son personajes de ficción, pero son tan reales como la historia esclarecedora contada en primera persona por su autora, a la que de inmediato queremos escuchar, Patricia. Gracias.
carro y no está, todavía no ha llegado. Pero así como todo, una de las cosas que hemos aprendido en este país es la puntualidad. Nos ha costado, pero lo hemos aprendido. Gracias, Marianela. Nadie como tú podía hacer la presentación de este libro. Marianela ha sido como mi disco duro. Todas las cosas por las que he atravesado siempre las ha conocido ella antes que salgan publicadas. Siempre ha sido como una especie de reserva de mi trabajo y de lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido mi condición de mujer, de hija, de mamá. Gracias. ¿Qué significa para mí este libro? Pues para mí es muchas cosas a la vez. Es un testimonio, eso es cierto. Es mi testimonio. Pero tal como lo dijo el buen hombre que se encargó de la impresión, esto puede ser la historia de cualquier cubano, de cualquier nicaragüense, de cualquier boliviano, ecuatoriano, cualquier ciudadano de estos países gobernados por hombres sin escrúpulos, capaces de violar cualquier ley, incluso las leyes divinas, con tal de mantenerse en el poder. Este libro es un documento sobre la persecución política en tiempos de Hugo Chávez, y con este libro espero que algún día él y sus esbirros sean juzgados y condenados. Ha sido muy duro el camino hasta llegar al día de hoy, en que puedo entregar por escrito este testimonio, sin que la palabra odio perturbe los hechos y tergiverse la verdad. Lo que aquí está escrito, cada uno de los hechos dolorosos que aquí están plasmados, ha ocurrido en este siglo, en esta época, y lo más grave es que sigue ocurriendo. Este libro estaba en mi mente desde el momento en que escuché por primera vez que sería acusada de asesino. Me dilaté en escribirlo, eso sí, porque esperaba terminarlo con el final feliz del regreso a la patria. Pero hasta hoy, 6 años después, esto no ha sido posible, y se han ido sumando pérdidas, tristezas, dolores, también ganancias, alegrías, pero sobre todo se ha reafirmado dentro de mí la convicción de que luchando por la democracia y por la libertad de Venezuela he estado del lado de los buenos. Dios sabe que si yo volviera a nacer haría exactamente lo mismo, aunque las consecuencias fueran nuevamente la expatriación. Yo quiero dedicar este momento tan especial a mi hija Germania Patricia, esa compañera incondicional que me ha regalado la vida y de la que quizás no hubiera podido sobrellevar el exilio. Mi amor, gracias. Gracias. A mi esposo, Nixon Moreno, también perseguido y exiliado, siempre a mi lado, aunque la injusticia nos mantenga separados. Mi esposo, que con su profundo amor y compromiso me convenció de seguir cuando sentía que las fuerzas no me alcanzaban para terminar estas páginas. A mis padres, artífices de mi carácter libre e indoblegable. Pero sobre todo, yo quiero hoy tener aquí presentes a todos los presos y perseguidos políticos que sufren la injusticia impuesta por el gobierno oprobioso de Hugo Chávez. A los amigos que se fueron antes de tiempo, sin mi permiso, sin darme tiempo para despedirlos. A todos los que han intentado dañarme con sus comentarios injuriosos y que solo han logrado fortalecer en mí la fe. A Venezuela, la tierra que me vio nacer, en la que aprendí el valor de la libertad y la justicia, y a la que volveré en el tiempo perfecto de Dios. Este libro definitivamente no es solo mío. Sus autores son todos los que contribuyeron a la idea y que después me ayudaron incondicionalmente a llevarla a cabo. La profe María Elena Morín Caní, la primera persona en darme la idea de dejar por escrito mi testimonio. Mi familia en el exilio, especialmente José Antonio Colina, Juan Olivares, Norma Reglero, Kennedy Bolívar, Claribel Fajardo, que se encargó de mi hogar, que yo escribí, y Robert Ramírez, que estuvieron todo el tiempo a mi lado apoyándome. Gonzalo Tirado, que siempre creyó en el éxito de este testimonio. Alejandra Romero, que ejerció la presión necesaria y definitiva cuando pensé que no lo iba a culminar.
Marlene Mata, quien diseñó la portada que definitivamente expresa todo lo que es este libro. Marina Jacinto, quien corrigió esta obra sin perturbar en un ápice gentil. Federico Alves, que me auxilió cada vez que los problemas técnicos se oponían a que avanzara escribiendo. Los amigos de la imprenta Rose Printing, por su paciencia y su profesionalismo. Carlos Barrera, amigo, apoyo y guía. Carlos Alberto Montaner, que accedió a escribir el prólogo de Fugitiva en Rosa. Marilena Salazar. Ella fue mi inspiración para estudiar este oficio, así que ella es la culpable, de lo bueno y de lo malo. Quiero agradecer especialmente a un amigo que no me ha olvidado, que jamás dejó que mi caso se olvidara, Iván Ballesteros, que está aquí presente. Gracias. Hay mucha gente a la que le debo haber escrito este libro en libertad y no en las redes. Personas que anónima o públicamente contribuyeron con mi salida de Venezuela. Algunos están identificados en el libro, otros aparecen bajo seudónimos, pero nunca olvidaré que a ellos les debo la libertad y hasta la vida. Quiero agradecer a mis colegas periodistas en Venezuela, en Estados Unidos, en Perú y en el mundo entero que no permitieron que mi caso quedara en el olvido. A la comunidad cubana que ha acogido a los venezolanos con afecto y solidaridad. Le agradezco al embajador Armando Valladares que está aquí presente. Cuando yo leí su libro, Contra Toda Esperanza, apenas tenía, yo creo que no había llegado a los 15 años. Y yo creo que esas páginas de ese libro contribuyeron a mi formación demócrata, contribuyeron a repudiar el comunismo. Usted no sabe lo que significa para mí que usted esté aquí presente en este momento. Gracias. A Estados Unidos y cada país del mundo que ha recibido un perseguido venezolano dándole la protección de asilo, le doy las gracias. A los lectores de mi trabajo periodístico, que han seguido con avidez y lealtad cada una de mis investigaciones. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Miami por presentar mi libro en este prestigioso escenario. Adiós, gracias a Dios, y a San Miguel Arcángel, que me ha dado la fortaleza para resistir y seguir luchando. Gracias. Bueno, bien, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, hablando de Caracas. Hola. Bueno, Patricia y yo fuimos compañeros de instituto de escuela. Sí. Hace ya de eso unos cuantos años. Hice verte y más que venir a saber de tu presentación. Quizás quería venir a hacer una breve exposición de lo que también hemos venido escribiendo en la prensa de Venezuela. Sobre todo, lo que fue un marcaje para mí, una lectura de los escritos sobre la desagregación de Venezuela. Yo creo que yo celebro que hoy este salón a silla vacía, full, porque es una demostración de solidaridad, es una demostración de confraternidad de una venezolana que ha luchado, pero que como muchos como tú han luchado solas. Y por esa desagregación que de pronto acostumbramos a nuestra cultura valorativa, nuestra cultura política, nuestra cultura ciudadana, es la reflexión a la que quería traer hoy a este recinto. Creo que nosotros tenemos que revisar muy bien como inteligencia colectiva, como país, como nación, lo que significan nuestros actores, nuestros protagonistas, las personas que han luchado por tratar de salir de lo que hoy estamos viviendo. Y me comprometo al regresar a Venezuela, a hacer vocería un poco de no solo tu lucha, sino vocería de los exilados, que son, digamos, un actor, un pilar fundamental para salir de la pesadilla que vivimos y volver a tener un país posible. Te felicito.
Me emociona mucho también tu palabra, la garganta quebrada. Felicito que María Elena también haya hecho el esfuerzo de atacar a María Elena, bellísimo el gesto. Y pensemos en eso, en la agregación en torno a los venezolanos valiosos que estamos hoy luchando por salir adelante. Un beso y un gran abrazo para ti. Gracias. Nosotros somos compañeros en primaria. Cada ratito me botaron del colegio y yo me encontraba con profesores o con maestros, después de todo lo que yo he vivido, que me han dicho ahora es tiempo, el carácter de su rebeldía y la razón de los problemas, porque era buen estudiante, pero me portaba muy mal. Me encanta volver a verte. Y hay dos personas a las que no nos leen el agradecimiento que están aquí. Yo a veces dicen que hay una maldición gitana que dice que abogados te veas. Aquí están dos de mis abogados. Uno que peleó conmigo, jamás me cobró un centavo. Creo que más bien llegó un momento en que debió haberse retirado porque me quería tanto que ya era falta de ética acompañarme en todos los juicios a los que me enfrenté. Es Negar Granado, que está aquí, vino de Venezuela, de verdad que el otro fue el abogado que prácticamente sacó mi asilo, mi proceso de asilo del limbo. Es Alexander Rangel, también es venezolano, pero está aquí en el sur de la Florida. Alexander también está aquí y tengo muchísimo que agradecerle también. Pero de verdad he tenido un apoyo permanente de él desde que lo conocí. Ambos aparecen en el libro, con nombre y apellido. Buenos días, me presentaron, Negar Granado, y hay algo bien interesante. Patricia fue merecedora de un premio por el libro que escribió antes de este, Tras la huella de Montesinos. La pregunta, de a lo mejor hasta fuera de lugar, ¿qué esperamos con este libro? Condiciones distintas. Un libro escrito en Venezuela en una libertad medio restringida y un libro escrito en el exilio, con condiciones distintas, pero desde el mismo punto focal político. Bueno, aquí está presente la propia. Yo quiero que ella se ponga de pie porque sin ella yo no hubiera escrito el libro. La propia insistió en que yo tenía que explicar que yo estaba uno de los cuentos que recién me decía, tú tienes que escribir, insistió tanto que un día me senté y lo hice. Y bueno, realmente yo creo que esto es un documento. Yo les invito a leer el libro y a defender el mensaje que está en el libro. El libro es muy fácil de leer porque está escrito como una novela, no tiene ficción, pero es escrito como una novela. Pero cada cosa de lo que ahí está es verdad, ¿no? Cada cosa es corroborable. La intención del libro, yo creo que hubo algo mezquino y personal que fue que era la necesidad de una catarsis. Mientras yo iba escribiendo, iba sacando un poco del resentimiento, lo iba exorcizando de alguna manera. A veces tenía que parar porque revivía cosas que yo creía que las tenía superadas y lloraba. También me reí muchísimo en algunas cosas que viví. Pero también me sirvió para entender que la decisión que yo tomé de irme de Venezuela y no ponerme en manos de las autoridades que estuviera presa todavía fue la correcta. Creo que en estos 6 años he hecho mucho por el país, mucho más de lo que pudiera haber hecho estando presa. Los compañeros que tenemos presos en Venezuela demuestran cómo el gobierno es capaz de lo que sea, con tal de violar todas las normas. Por eso es que yo a veces le decía a Negar, tú sabes que aquí no vamos a poder hacer nada. Y Negar decía, sí, insistía en defenderme y ahí no había nada que hacer. Todo eso aparece en el libro. Yo creo que lo primordial, lo más importante para mí con el libro es que se difunda el mensaje, que se sepa que Chávez es un dictador, que se sepa de las cosas que es capaz un gobierno como ese. Y cuando yo nombré a Armando Valladares, lo hice porque yo recuerdo cuando yo leí su libro, yo entendí lo que era Cuba. Solamente con leer el libro de él entendí lo que era Cuba. Después recuerdo que un oficial activo de la Fuerza Armada en Venezuela, a veces yo le decía, pero ustedes tienen que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces él me decía que él había leído el libro de Armando Valladares
y que cualquier cosa que él hiciera por la democracia en Venezuela le haría para que no pasara lo que pasó en Cuba y que él entendió que había pasado a través del libro de Armando Valladares. Yo creo que si el libro de Armando Valladares lo hubiéramos leído todos los venezolanos, Chávez no hubiera llegado. Bueno, Patricia, hablar de ti en Venezuela es hablar de la verdad, pero también es hablar de polémica. Yo pienso que este libro va a crear una polémica en Venezuela, pero va a servir de información para muchas personas. Cuando digo de polémica, lo digo porque el día reciente la fiscal general de la República dijo que tú eras una fugitiva y que tú deberías estar presa, que la causa estaba abierta y que tú debías estar detrás de las rejas. Pero este libro va a dar mucha información a muchas personas, y así como conocemos los protagonistas del régimen, hay gente que a veces no la conocemos y que se camufla y navega entre dos aguas. ¿Tú no crees que este libro también va a levantar no solo la polémica dentro de los protagonistas del gobierno, sino también dentro de mucha gente que dice estar en la oposición y que realmente no está? Y tú ahí los denuncias. Esto no te va a traer más problemas, no te va a traer más problemas a ti, no solo con el gobierno, sino también con gente que dice ser de oposición. Bueno, tú sabes que testigo de lo que te voy a decir aquí, que es mi hija. Yo desde que empecé con lo del caso Montesinos, por ejemplo, mi hija me decía, ¿hasta cuándo, mamá? Yo le decía, pero vamos a terminar con este caso nada más, y mira aquí vamos. No termina un caso, sino que empieza otro y empieza otro. Yo creo que cuando uno empieza una lucha de esta, la termina solamente cuando se resuelve el tema principal, que es el tema de la libertad y la democracia en Venezuela. Yo sé que esto va a traer muchos problemas, yo sé que esto va a traer conflictos, porque además ahí se mencionan personas que han sido cómplices de esto, que se supone están contra el gobierno de Hugo Chávez, y sin embargo participaron como cómplices de todo esto, ¿no? Como cómplices sobre todo de que no se supiera la verdad en el momento que se debió saber. Y yo pensé mucho antes de publicar los nombres, antes de publicar los hechos, y dije, no, tengo que decirlo. Yo estoy acostumbrada a decir la verdad, y lo que es corroborable y lo que tiene testigos no se puede esconder, y la verdad es muy difícil de tapar. Y yo sé que mucha gente va a estar interesada en que el libro no se lea, o que el libro no circule en Venezuela, pero eso es otro tema que ya vamos a abordar, de cómo vamos a distribuir el libro en Venezuela para que no haya problemas y para que todo el mundo lo pueda tener y todo el mundo lo pueda leer. Bien, Kennedy Bolívar, de verdad yo voy a relatar parte de la historia como conocía Patricia. Claro, resumido. Yo cuando era presidente del sindicato de trabajadores de urbanismo en Caracas, en una oportunidad hice una denuncia de corrupción en Venezuela, y la única persona que hizo eco de esa denuncia y mantuvo esa denuncia fue Patricia Poleo desde el exilio. Patricia Poleo, si hay algo en Venezuela que no es que solamente exportamos belleza, sino también valentía, y ejemplo de eso es Patricia Poleo. Patricia Poleo es ejemplo de digna lucha, de solidaridad, una mujer que en ningún momento me conocía, y con toda la humildad y la solidaridad del mundo, en una oportunidad la llamé y le dije, Patricia, estoy exiliado, me acaban de dictar una privacidad de libertad. Sin saber quién era Kennedy Bolívar, me tendió su mano y me dijo, bueno, bienvenido al exilio, y aquí estoy a plena disposición para ayudar. Patricia Poleo es ejemplo de madre, es ejemplo de amiga, es ejemplo de soberbia muchas veces, es ejemplo de responsabilidad muchas veces, es ejemplo de madre entregada, es ejemplo de buena hija, es ejemplo de gran esposa, es ejemplo de humildad sobre todo. Gracias, Patricia, y si hay algo que debo agradecerte en la vida, es que gracias a ti yo he podido estar acá en Estados Unidos viviendo como debo vivir. Y gracias, además de mi esposa y mi persona, no solamente damos gracias, sino también mi familia desde Venezuela, te agradecemos mucho. Dios te bendiga y de verdad siempre seré un amigo incondicional. Bienvenida a este gremio también de amigos tuyos que te queremos. Gracias.
Mi pregunta es, ¿cuál es tu mensaje para la nueva generación de periodistas mujeres y sobre todo para aquellos que como yo se encuentran fuera de nuestro querido país? Mira, ya somos muchos los que estamos aquí. Ahí atrás, por cierto, está Alejandro Marcano. Ahí está, acaba de llegar Gustavo Azoka, que también aparece en el libro. Aparece en la parte, Gustavo aparece en la parte del bochinche en el libro, pero aparece. Mira, yo todavía, yo a veces digo, bueno, ¿y por qué estos estudiantes no se olvidarán de que uno existe? Porque me vuelven loca para que revise las tesis, para que se las tutoree desde aquí. Eso es otra cosa que no he dejado de hacer desde aquí. Una de las cosas que más anhelo es mis clases de periodismo en la universidad en Venezuela, pero he seguido desde aquí de alguna forma monitoreándolos, tutoreándolos. Han pasado generaciones ya. Yo pensaba que yo regresaba y iban a estar los mismos en la universidad y ya son profesionales. Mira, yo creo que en Venezuela, si algo hemos dejado a la generación de Marianela, la mía, los periodistas que hemos estado en medio de este combate en primera fila, es como una especie de fanatismo por la carrera, ¿no? Y de cómo se debe ejercer esta carrera, ¿no? Sabes que yo siempre cuento que Marianela era mi inspiración, porque yo decía, Dios mío, una mujer tan bella, pero además es inteligente, y eso era lo que yo quería hacer. Mi papá siempre me decía, tú nunca vas a ser tan bella como Marianela porque no tienes los ojos claros. Bueno, pero por lo menos yo quiero ejercer y tenerla, y quería tener un ejercicio del periodismo con esa pasión y sobre todo siempre apegado estrictamente a la verdad. Y yo creo que nosotros hemos, con el ejemplo que hemos dado, los periodistas que todavía combaten en Venezuela, que están ahí porque eso es un combate permanente, hemos dado el ejemplo de cómo se debe ejercer este oficio y que esto es un oficio que no debe estar inclinado en ningún momento, porque por eso somos a veces tan críticos, porque la oposición a veces nos dice que no debemos decir algunas cosas cuando nosotros realmente lo que somos es periodistas, y el periodista es para decir la verdad, venga de donde venga la verdad. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este gremio, estoy muy orgullosa de lo que viene atrás. Ojalá podamos retirar ya los caminos queden libres para los periodistas que vienen, que además las universidades están llenas en Venezuela de gente que quiere estudiar periodismo. Y los que estamos en el exterior tenemos que hacer un esfuerzo porque lo que ocurre en Venezuela se difunda. Yo cuando llegué aquí éramos pocos los periodistas que estábamos, no llegábamos a 5, y una de las cosas que yo decía era que si Dios nos había mandado afuera y si estábamos de alguna forma retirados del país, era por una misión, y la misión es que se conociera realmente qué era lo que pasaba en Venezuela, que hasta ese momento estaba la verdad difusa y tergiversada, y todo el mundo creía que Chávez era un demócrata. Yo creo que el trabajo que hemos hecho aquí afuera ha sido fundamental para que se entienda quién es Hugo Chávez y lo peligroso que es para la región. Buenos días, Gonzalo Herrera, del Partido Primero de Justicia. La pregunta mía va dirigida a Patricia, la comunicadora social, y a Patricia, la que ha sufrido exilio durante bastantes años. En su experiencia como exiliada y en su conocimiento de la comunidad de exiliados venezolanos en el exterior, y en su experiencia como comunicadora social, del éxito que han tenido muchísimos los profesionales venezolanos en el exterior, yo voy a endosar una pregunta que me han hecho muchísimo y desde muchos ambientes, no solamente en el que me desenvuelvo. ¿Cómo ve ella la posibilidad de que muchos de estos venezolanos, los más preparados, regresen si ya han hecho un espacio dentro de este mundo globalizado, y ella misma también ha hecho un espacio dentro de este mundo globalizado? ¿Cómo ve ella ese regreso? Mira, yo respeto la decisión que tome cada quien, y entiendo que cuando haces una familia fuera de tu país, desarraigar nuevamente esa familia para regresar a Venezuela es complicado, es difícil, pero yo puedo responder por mí misma. Yo al día siguiente que se vaya Chávez no me voy a Venezuela, sea como sea. Por eso es que yo quiero mucho este país y le agradezco mucho, pero no me veo muriéndome aquí en los Estados Unidos realmente. Siempre cuando me dicen, pero ¿cómo te vas a regresar si la situación como está? Y yo siempre digo, qué feo sería que yo no volviera para Venezuela. Sería muy feo. Después de todo lo que he hecho para que cambie la situación y para que podamos volver. Pero yo respeto la decisión que tome cada familia. Si simplemente considera que ya su vida no está en Venezuela, eso es respetable.
Buenos días, Patricia. Coronel Julio Rodríguez. Realmente mi intervención está motivada igualmente por la razón por la que estoy acá, por ser un perseguido político. Y esa circunstancia de ser un perseguido político y de haber sido documentada en el caso tuyo, así como ha sido documentada en muchos casos, es algo que tiene una importancia trascendental. Y ahora voy a hablar como abogado. Porque la persecución política es un crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pero aparte de eso, los crímenes de lesa humanidad son llamados así precisamente porque tienen que despertar en las personas, en los ciudadanos, en los demócratas, en las personas que, como todos, nacimos libres y queremos seguir siendo libres, para motivarlos a actuar. Y tal vez esto forma parte de mi cruzada como perseguido político, porque yo pienso que una de las cosas más importantes que está haciendo Patricia, y que tal vez en cierta medida estemos haciendo muchas de las personas que estamos en el exilio, es motivar a la gente e ilustrar a la gente acerca de los crímenes que está cometiendo el gobierno venezolano, acerca de los crímenes que todos los días, inclusive crímenes peores que la persecución política, y que sin embargo permanecen en la impunidad. Y precisamente este trabajo de Patricia, estoy seguro que persigue ese objetivo fundamental: combatir la impunidad y lograr que se imponga la verdad. Por eso, Patricia, no te voy a hacer ninguna pregunta, solamente te voy a felicitar porque te lo mereces y porque en ti muchos de nosotros nos sentimos reivindicados, muchos de nosotros nos sentimos en tu lugar y exactamente por eso estamos acá, porque hay que saber lo que es ser un perseguido político, hay que saber lo que es que a tus hijos te los traten de secuestrar para a través de tus hijos capturarte a ti, hay que saber lo que es no poder emitir la opinión que tú tienes como ser humano para sentir verdaderamente lo que los perseguidos políticos sentimos. Por eso la gran importancia de este libro y por eso nuevamente te felicito, Patricia. Bueno, ya llegando ahorita el libro Cedeño, llegaste tarde como siempre. Pero tú sabes que vengo desde New Jersey, me pagué a las 5 de la mañana y me regreso en una hora. Bueno, pero si alguien, lo dije en mis palabras, si alguien le debo yo mi libertad y mi vida es al libro Cedeño. Gracias por estar ahí. Nosotros llegamos. Ah, sí, que nosotros llegamos muy temprano, porque tú llegaste tarde. Documento largo, usted llega muy temprano. Bueno, Patricia, querida, solo quería, en nombre de la Mesa de Unidad Democrática de Florida, hacerte un reconocimiento hoy que usted merece, porque ha sido clave en eso de desenmascarar la textura autoritaria, dictatorial del gobierno de Chávez. Que Dios te bendiga. Gracias. Buenos días, todos los presentes. Se tocó un tema y el señor Ballesteros, el oficial Ballesteros, lo tocó tangencialmente. ¿Tú no crees, yo no he leído tu libro, lo voy a leer con ansiedad, tú no crees que se debe seguir la pista desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen esos jueces y esos fiscales y todos que han perseguido a seres humanos como tú y otros tantos por recibir órdenes de un presidente? Hay un antecedente internacional. El juez Schmidt, un jefe de las cortes de la Alemania nazi, fue condenado. Asimismo, unos cuantos jueces que hicieron ir a la muerte a muchos seres humanos en esa Alemania que nunca se podrá borrar de los horrores
de un equipo que hizo de todo para acabar con los seres humanos que se le oponían. Yo creo que, no he leído el libro, pero yo creo que eso da tema para muchos artículos de todos los que escriben aquí, están presentes, de esta fiscal que te agrede al saber que ese libro iba a aparecer, esa presidenta, entre comillas, del Tribunal Supremo o de la Corte Suprema o como se llame, que al recibir una orden de su mandante, en vez de ser independiente, como dice la Constitución que debe ser el Poder Judicial, ordena prisiones, ordena descalificaciones, impugna a personalidades. ¿Tú crees que ellos puedan pagar sus delitos como el embajador, el ilustre embajador en Italia que tiene actualmente Venezuela y que le vio los ojos a un embaucador que por él lo siguen persiguiendo a ustedes? Gracias. Bueno, estoy segura que sí. De hecho, uno de los motivos de mi libro, yo creo que mi libro es un documento con el cual se va a poder impulsar no solamente a Hugo Chávez, sino a los ansiosos de esbirro. En cuanto a que la fiscal me agrede, eso es cierto, ella me agrede pero me salva. Cada vez que uno de esos personajes lo acusa a uno y lo señala a uno, uno entiende que uno está haciendo las cosas correctamente, como debe ser. Un minuto para el caballero que tiene el micrófono. Muy bien. Gracias. Buenos días, señor Poder. Un gran placer estar aquí. He vivido aquí en Estados Unidos durante 30 años. Mi padre todavía vive en Venezuela, sufriendo, por supuesto, todo lo que todos sabemos, por supuesto. Quisiera preguntar, ¿qué piensa usted acerca de la labor que está haciendo la Mesa de la Unidad? ¿Y cómo reaccionará Hugo Chávez, por supuesto, cuando si Dios quiere gane la oposición en Venezuela en las elecciones del año que viene? ¿Y cómo actuará la Armada en Venezuela? Al no dejar salirse con la suya como siempre lo ha hecho. Gracias. Bueno, yo creo, claro, eso es tomado de otra forma, ¿no? Pero yo creo que la Mesa de la Unidad ha hecho un esfuerzo que en Venezuela ha costado mucho, porque precisamente como pensamos todos distintos, eso es democracia, ha sido muy difícil unificar criterios y se está avanzando en eso. Creo que vamos a pasar por tiempos muy difíciles en los que no solamente va a hacer falta la política, sino van a hacer falta otras cosas, sobre todo decisión ciudadana, y hacia allá vamos. Muchas gracias por su trabajo. Gracias. Gracias. Quiero agradecerle a Patricia Poleo por su excelente obra, además a la reconocida periodista venezolana María Elena Salazar por estar aquí y a cada uno de ustedes por haber hecho esta experiencia, este intercambio de este nivel, con tanta clase, con tanto entusiasmo, con tanto revuelo intelectual. Y les invito a continuar en la tienda afuera con la escritora, ella podrá firmar las obras que ha traído, y les invito a que continúen en este salón o cualquiera de los otros salones que tenemos presentaciones hasta las 7:30 de la noche. Muchas gracias.